Bueno, agradecemos a todos los hermanos que están en contacto por medio de Facebook. Mandamos un gran abrazo a cada hermana y hermano. Saludamos a todos los hermanos que no pudieron venir. El Señor bendiga a mi amada esposa, a mi hija. Que el Señor bendiga al pastor Nicolás, a la hermana Andrea, al pastor Juan Tiquiboca allá en Bolivia. El Señor bendiga grandemente a nuestro hermano anciano Antonio Villarreal. Bueno, el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que en esta noche no nos pudieron acompañar. Gloria a Dios. A la hermana Estela, el Señor le bendiga grandemente y bueno, la fortalezca en esta noche. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a ir a la palabra de Dios. Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad de poder estar ahora, en este momento, a predicar tu palabra a todas las personas que nos escuchan por Facebook. Oh Señor, tú puedas abrirles los ojos del entendimiento, darles sabiduría, conocimiento, Señor, de tu evangelio maravilloso, de esta gracia. Señor, bendice, fortalece las rodillas paralizadas y los brazos caídos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, gloria a Dios. Primero voy a hacer una cosa que me enseñaron. Voy a apagar el sonido, parece que le puse sonido. Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer ahí en el libro de Efesios. Y habíamos llegado hasta, dice, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que apagarás todos dardos del fuego del maligno, ¿no? Eso ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos presentado. Y ahora dice, tomad el yelmo de la salvación, que también lo habíamos hablado. Tomad el yelmo de la salvación, eso haciendo alusión no solamente a nuestra posición, sino a nuestra esperanza. El yelmo está también formado por la esperanza de que el Señor viene pronto y que nosotros vamos a recibir un cuerpo resucitado y glorificado, porque no todos moriremos, dice. Va a haber un grupo de hermanos y hermanas que no van a morir, sino que van a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos, ellos van a ser transformados. Gloria a Dios. Y después, en el versículo 17, dice, tomad el yelmo de la salud, de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Acá la espada del Espíritu. ¿Vio? Que es la palabra de Dios. Entonces fíjese que la palabra, la Biblia, es como una espada que en las manos del Espíritu es muy poderosa. ¿No? Nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo batalla contra la carne, porque la batalla es contra el Espíritu y la carne, y el Espíritu toma de lo que está en nosotros, es decir, la palabra, y hace la guerra contra la carne y la subyuga, por así decirlo, a que sea un esclavo al servicio de Dios y no pueda ella manifestarse a través de las concupiscencias o de los deseos de este mundo. Entonces, cuanto más nosotros aproveamos al Espíritu de la palabra de Dios, ¿no? De la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, entonces más el Espíritu tiene posibilidad de mantener en estado sujeto, en estado negativo a nuestra naturaleza humana, y la lleva como un esclavo a servir a la justicia. Gloria al nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso es esto, ¿no? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, dice. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Como dice ahí en Hebreos 4:12 también, ¿no? Que la espada la espada que es la palabra, vamos a leerlo para no parafrasearlo. Gloria al nombre del Señor.
la espada, 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y más penetrante que espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese, hermano amado. Acá lo que más me gusta de esta palabra es que es eficaz. Quiere decir que no va a fallar. Cuando la palabra empieza a penetrar, ¿no?, en los corazones rendidos, en las voluntades rendidas, ¿no?, entonces no falla. La palabra hace lo que Dios quiere que se haga, ¿no?, que es resaltar la vida de la nueva creación, la vida de Cristo, a través de nuestro cuerpo humano, ¿no? Porque la palabra de Dios es eficaz, es segura, es certera, no hay duda. Por eso cuando los profetas hablaban la palabra de Dios, si se cumplía la palabra, era de Dios, y si no se cumplía, era palabra que no era de Dios. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios se cumple en aquellos que la reciben. Si usted atesora la palabra de Dios, si usted cree en la palabra de Dios, si usted no duda en la palabra de Dios, ella va a hacer la obra, ¿no? La obra en nosotros. Y la obra es Cristo. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, fíjese qué maravilloso, hermano. La palabra de Dios es viva, es decir, que tiene vida, ¿no? Hay palabras que no tienen vida, que ministran muerte, pero la palabra de Dios ministra vida, y más en esta dispensación. En esta dispensación que vino Cristo y nos redimió de la maldición de la ley, ¿no? Porque la ley era un ministerio de muerte, pero ahora estamos bajo la gracia, que es un ministerio de vida, y esa vida viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones, esa palabra ministra vida en nosotros, en nuestro cuerpo humano, porque esa vida que está en nuestro espíritu se traslada a nuestra alma, santificándola, limpiándola, haciéndola perfecta, ¿no? Y entonces nuestro cuerpo humano es saludable. Gloria al nombre del Señor. La salud de nosotros los cristianos depende de la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios mantiene vida, la vida de la nueva creación, la vida resucitada de Cristo, ¿no? Porque la palabra que nosotros predicamos es la palabra del Cristo resucitado, ¿no? Entonces la palabra del Cristo resucitado entonces nos sostiene a nosotros, y esa palabra venció la muerte, venció las enfermedades y venció los dolores de la carne. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese lo que dice Efesios, ¿no? Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuanto más palabra de Dios nosotros tengamos en el corazón, más preparados vamos a estar para poder batallar en los lugares celestiales contra Satanás y sus huestes, ¿no? Esa palabra viene a nuestra remembranza cuando nosotros la necesitamos. Tal vez no nos acordamos en este momento mucho de la palabra que hemos atesorado, pero el Espíritu Santo la va a traer a nuestra mente, a nuestra memoria, y nosotros vamos a poder declarar esa palabra. Y esa palabra nos va a dar la victoria frente a las circunstancias que se presentan. Y dice, orando en todo tiempo. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? En todo momento nosotros tenemos que orar con perseverancia, ¿no? A través del Espíritu, por supuesto, orando en todo tiempo, ¿no? ¿Cuándo tengo que orar? En todo tiempo. ¿Vio? ¿Cuándo? En todo tiempo tengo que orar. Siempre orando, siempre orando. Y acá vemos nosotros
en esta porción, yo me anoté algunos versículos, a ver si los encuentro. Gloria, para compartir con todos ustedes, hermano. ¿Yo? Entonces, nosotros tenemos que ver la importancia de la oración. Pero ahora ya no oramos en este pasaje, ¿no? Porque estamos guerreando contra Satanás. Ya no estamos para ser consolados, o para recibir fuerzas, o para de alguna manera estimularnos a nosotros mismos, sino que ahora nosotros oramos por un propósito, ¿no? Que el propósito de Dios se cumpla en nosotros y en los lugares celestiales también. Entonces, orando en todo tiempo, que nosotros, por medio de la oración, podamos hacer retroceder al enemigo de los lugares celestiales, de nuestra casa, de nuestro cuerpo físico. Hacemos retroceder por medio de la oración. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Hacemos, como dice ahí, hacemos retroceder al enemigo. Ahí en Santiago, en el capítulo 5, si ustedes me quieren acompañar, Santiago capítulo 5, verso 18, dice que Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración, ¿no? Oró con oración, dice, que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Vio que acá él no buscaba ser consolado, él no buscaba ser fortalecido, él buscaba otra cosa a través de la oración. Y a veces nosotros pensamos que orar, solamente podemos orar de rodillas, ¿no? Pero él oró, y tenemos que ver cómo oró Elías. Y entonces tenemos que ir a Primera de Reyes 17, ¿no? Primera de Reyes 17. Y dice la palabra de Dios, fíjese. Primera de Reyes 17, versículo 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Vio? Entonces, él oró, y por la palabra que él pronunció, por la declaración, la declaración muchas veces es un tipo de oración, es una oración. Pero fíjese qué clase de oración es la declaración. Dice, y vino a él palabra de Jehová, ¿no? En el versículo 2. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kiriat, que está frente al Jordán, ¿no? Y bueno, ahí es otro tema, disculpen, no tendría que haber leído el versículo 2, sino el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová y vive Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y acá dice que la palabra que pronunció en Santiago, dice que la palabra que él usó, 5, Santiago 5, verso 18, dice que la palabra que él oró, que él dijo, era una oración, porque dice que Elías oró, era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó, dice, en oración. Y entonces vemos una oración acá, él rogó en oración. Eso es una oración poderosa que Elías hizo, que nosotros vamos a leerla en la 1960 en el libro de Santiago, porque estoy leyendo en la antigua versión y usa otras palabras. Santiago 5, 17.
Y dice, y Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Y ahora vemos, ¿qué es una oración ferviente? Una oración ferviente es una oración específica, ¿no? que trae beneficio. ¿Y qué oramos nosotros? Oramos la palabra. Podemos hacerlo de pie. Declaramos, ¿no?, la palabra para buscar un beneficio en beneficio de una persona, como en el caso de Elías, era en beneficio de Israel, ¿no? Era en beneficio de Israel. Él podía haberlo hecho parado, ¿no?, y pronunciar la palabra y no iba a llover durante 3 años y medio. Pero la oración que hizo Elías no era una oración que la hizo de rodillas, sino que la hizo pronunciando la palabra, tal vez de pie, levantando sus ojos al cielo, ¿no? Y entonces dice, 17, y Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces él creyó a Dios, ¿no?, que él podía sujetar la lluvia por medio de su oración, fíjese, por medio de su oración, de su declaración. Él dijo que no iba a llover durante 3 años y medio. Él oró cuando dijo eso. ¿Cuándo oró? Cuando dijo eso, no va a llover durante 3 años y medio, ¿no? Y estaba delante del rey Acab, ¿no? No estaba de rodillas, estaba parado tal vez, ¿no? Y estaba orando, pronunciando, declarando, ¿no?, para que no lloviese durante 3 años y medio. Y eso es lo que pasó. Pero fue una oración fervorosa, es decir, con una certeza, con una seguridad. Él oró, él declaró, ¿no?, lo que iba a pasar, y pasó justamente lo que él dijo, ¿vio? Y así nosotros tenemos que orar fervientemente. Fervientemente es orar declarando la palabra, declarando lo que Dios dice en su palabra. Lógicamente que el pueblo de Israel se había desviado y para que volviera a llover, sabemos que en la historia de Elías, él tuvo que sacrificar un toro. Sacrificó un toro y derramó la sangre de ese toro, ¿no? Y de esa manera se cubrió el pecado del pueblo de Israel, y así después de ese sacrificio vino la lluvia sobre Israel, sobre el pueblo de Israel, porque ya había pasado la ofensa, porque la sangre cubría la ofensa del pueblo de Israel. Entonces la bendición podía caer. Ahora fíjese, en el Antiguo Testamento, ¿no?, en el Antiguo Testamento la maldición era fácil. Lo que era difícil era la bendición. Bendecir en el Antiguo Testamento o alcanzar la bendición era muy difícil. No era que era así nomás, tenía que ser derramado la sangre del cordero o en este caso del buey para alcanzar la bendición. Era mucho trabajo, había que doblegarse, había que arrepentirse, ¿no? Pero ahora estamos en otra dispensación, ¿no? Ahora nosotros alcanzamos la bendición no por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo. Nosotros podemos orar fervientemente, ¿no?, poniendo la redención, poniendo el sacrificio de Cristo delante. No es por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo que Dios nos bendice. Y cualquier cosa que nosotros pidamos, declaramos, ¿no?, porque tenemos que declarar que este año va a ser un año de mucha bendición y de mucha prosperidad. Y tenemos que creerlo de corazón, tenemos que creerlo, que nosotros somos hijos de Dios y que Dios nos va a bendecir en todo sentido, tanto en lo material, tanto en nuestra salud, en nuestro cuerpo físico, tanto en nuestra economía, tanto en lo espiritual. Abundancia de bendiciones. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue derramado, porque la sangre de Cristo fue derramada. Y ahora Él puede bendecirnos fácilmente. Nos bendice con mucha facilidad Dios,
Pero muchas veces no alcanzamos esas bendiciones, ¿vio? Porque no oramos fervientemente, como oró Elías. Él oró creyendo que lo que él iba a profetizar, ¿no? Creyendo que lo que Dios le había dicho se iba a cumplir. No dudó en ningún momento. ¿Vio? Por eso dice en Santiago, ¿no? Y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Fíjese, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Entonces nosotros ahí nos encontramos con una oración ferviente, una declaración. Por eso si usted declara, está orando, declara que usted es una nueva creación, entonces vamos a Hebreos capítulo 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo va a hacer una realidad Dios por su Espíritu Santo, eso que usted declara. Si usted declara que está sano, ¿no? Libre de toda dolencia, el Espíritu Santo lo va a hacer una realidad. Y cuando yo declaro fervientemente la oración o la declaración, el único que lo tiene que hacer una realidad es Dios. Fíjese. Porque aún los cielos se detuvieron, las nubes se detuvieron por la oración eficaz, por la oración ferviente de un hombre, ¿no? Y cómo se detuvo el sol cuando oró Eliseo, ¿no? Se detuvo el sol. Bueno, entonces los cielos responden a la oración de fe, ¿no? Y ahora nosotros estamos bajo este ministerio de la gracia. Y Pablo nos aconseja a nosotros en Efesios, ¿no? Dice, toma el yelmo de la salvación, el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, ¿no? En el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, ¿no? Y súplica por todos los santos. ¿Vio? Tenemos que orar por todos los santos, que los ojos del entendimiento sean, pero eso no es una oración que hacemos de rodillas solamente, sino que declaramos, Señor, necesitamos que los hermanos tengan los ojos del entendimiento abiertos para que ellos puedan ser transformados a tu imagen, a tu semejanza. Lo tenemos que declarar con una fe viva, con una fe, con un corazón sincero, verdadero, persuadido, ¿no? del Señor. Entonces, fíjese, después dice ahí en Santiago, en el 17 dice, en el 18, y otra vez oró, dice, otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la lluvia produjo fruto. En la segunda oración, ¿no? Dice, y otra vez oró. No se usa la palabra fervientemente. Quiere decir que eso tal vez él se arrodilló. Ya salió delante de Acab, ¿no? Ya estuvo en el lugar donde Dios le había enviado, ¿no? Que lo envió a un monte para que se quedara ahí. Y ahí estuvo orando, tal vez de rodillas. Y no oró una vez, sino que oró varias veces. No lloró, dice. Y otra vez oró. Y el cielo dio la lluvia. Y el cielo le respondió, fíjese. Así como el cielo le respondió para que no lloviese, también el cielo le respondió para que las compuertas se abrieran y se derramara la lluvia, temprana y tardía. Es decir, que nosotros tenemos que ver que hay dos tipos de oración. Tenemos que ver que hay una oración que es la declaración. Nuestra declaración es una oración, no, pero tiene que ser ferviente. Busque la palabra ferviente, con fervor, con una fe verdadera, ¿no? Fervoroso sabiendo, ¿no? Que el Señor lo va a hacer una realidad. Y otra vez oró, dice, y el cielo dio lluvia, dio gloria al nombre del Señor. ¿No? Ahí podíamos ahí leer en el Jeremías, Primera de Reyes, ¿no? Primera de Reyes,
capítulo 18. Primero fervientemente y después dice, no dice fervientemente. No, primero dice fervientemente, pero después en el 18 no dice fervientemente, dice que oró, ¿no? Estoy leyendo Primera de Reyes 18, 42 al 45. Gloria al nombre del Señor. Y dice, y acá subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, vio, estaba de rodillas. Puso su rostro entre sus rodillas. ¿Vio? Entre sus rodillas ya. Era una oración de rodillas. ¿No? Pero cuando él hizo la primera oración, él estaba frente a Acab. Estaba de pie y declaró lo que iba a suceder y sucedió. Y ahora, separado de Acab, estando en el monte Carmelo, entonces volvió a orar, dice, ¿no? Y dice, y entonces Elías dijo a Acab, estoy leyendo en el versículo 42, y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, ¿no? Y le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió, y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de mi mano, o la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unge tu carro, apresúrate, desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. ¿Se da cuenta? La oración. Por eso vamos a Efesios, ¿no? Que nos habla de la oración, y nosotros tenemos que tener entendimiento con respecto a esto, a la manera de orar. No solamente oramos declarando, sino que oramos poniéndonos de rodillas. El Señor Jesús también se arrodilló en el Getsemaní, puesto en rodillas, oró el Señor. Y dice ahí, en el capítulo 6, 18, orando en todo tiempo, ¿no? Todos los días, en todo tiempo, en toda deprecación, dice, o súplica, ¿no? Deprecación y súplica en el Espíritu, velando en ello. Es decir, velando, no descuidar la vida de oración, ¿no? Bueno, ya hemos descansado, ya nos hemos sentado a la mesa, ya hemos descansado, ahora hay que trabajar. ¿Cuál es el trabajo? Orar, velar, ese es el trabajo. Velar orando, oremos hermanos, oremos todos los días, oremos declarando la palabra, ¿no? Con certeza, ¿no? Con seguridad, y oramos también para que esa palabra vuelva en beneficio de nosotros, o de la iglesia, o de nuestros parientes, o de nuestros amigos, que traiga beneficio, ¿no? Dice, velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, oren por mí también, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca. ¿Vio? Que él quería también orar por medio de la palabra, cuando la palabra se pronunciara. Él declarara la palabra, que esa palabra no realmente se pudiera cumplir, al abrir mi boca, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que resueltamente hable con él, de él como debo de hablar, ¿no? Más, qué maravilloso esto, ¿no, hermano? ¿No le parece algo hermoso, precioso, poder entender ahora un poco más de la oración? ¿No? Parecería que nosotros conocíamos un tipo de oración, que era orar de rodillas.
Pero acá cuando estamos buscando un beneficio, tenemos que declarar la palabra, ¿no? Declarar la palabra. Y cuando nosotros oramos fervientemente, Dios la cumple enseguida. Enseguida, fervientemente, Dios la cumple enseguida. Ahora, para que la oración sea beneficiosa a nosotros, entonces nosotros vamos al Monte Carmelo, ¿no? Al Monte Carmelo y ahí oramos. 1, 2, 3 veces, ¿no? Para que Dios traiga el beneficio hacia la iglesia, hacia los hermanos, hacia la palabra, que la palabra pueda cumplirse, ¿no? En cada uno de nosotros. Por lo cual soy embajador en cadena, que resueltamente hable o declare como debo de hablar, mas para que también vosotros sepáis mis negocios y cómo los paso todo, os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Que podamos nosotros entender y profundizar esta meditación de la palabra, orar, ¿no? Ahora tenemos la armadura de Dios, ahora tenemos la coraza de justicia, tenemos el fundamento que es la verdad, la coraza de justicia, calzados los pies con el Evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, ¿vio? Y así vamos teniendo todo. Después tenemos el escudo de la fe con que podemos parar todo dardo, fuego del maligno, y ahora orar. Tenemos que declarar la primera parte. Estoy vestido, ¿no?, con la coraza de justicia, ¿no? El fundamento mío es la verdad. Eso ya es una declaración. Estoy declarando lo que es, no lo que va a ser, sino lo que es. Estoy calzado con el apresto del Evangelio de la paz, ¿no? Estoy con el escudo de la fe, bien alto, ¿no? Porque eso es lo principal para batallar, con que podamos apagar todo dardo del fuego del maligno. Y tomamos el yelmo de la salvación, no solamente de la salvación inicial, sino con nuestra salvación completa, ¿no? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces ahí está, orando en todo tiempo. Siempre estamos orando. Una vez que nos vestimos de toda la armadura de Dios, entonces empezamos a orar en todo tiempo, porque la armadura nos capacita, ¿no? Con toda deprecación o súplica, ¿no?, o insistencia. Deprecación significa eso, súplica o insistencia, ¿no?, en el Espíritu, ¿no?, y suplicación por todos los santos. Doy gracias al Señor, hermano, por la palabra que pude darle esta noche. Agradecido a la hermana Estela Blanco, que nos está mirando por Facebook. Y bueno, creo que hay otra persona ahí, pero no la puedo distinguir. Igual esta palabra va a correr igual. El Señor la va a hacer correr para su gloria, para su honra y para su alabanza. Y esta palabra la van a escuchar muchas personas, ¿no?, muchos cristianos, y que ellos van a despertar a la oración, es decir, a la declaración de fe y también a la oración de rodilla. El Señor les bendiga grandemente, hermano, y bueno, les abrazo en el amor del Señor y nos estamos viendo el día sábado. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias por permitirnos, Señor amado, predicar tu palabra. Gracias, Señor, por la confianza que tú nos das a través de tu verdad, a través de tu palabra. Ayúdanos, que nuestro Espíritu Santo nos guíe, Señor, a esa verdad, y que esa verdad pueda ser real en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Puedan ustedes suscribirse a nuestro canal, a este canal, porque, bueno, ahora estamos en Facebook, pero esto ya lo vamos a pasar a ¿cómo se llama? Bueno, después lo vamos a pasar al canal y lo vamos a subir. Y usted, cuando lo vea por el canal, usted pueda suscribirse y darle el like. Un abrazo fuerte, les amamos en el Señor y les deseamos bendiciones que sobreabunden en favor suyo, en beneficio suyo y de toda su familia. Amén, hermano.